Bienvenidos los que todas las semanas estamos siguiendo estas pequeñas meditaciones acerca de quién es Jesús, qué hizo, qué enseñó. Estamos de acuerdo que desde que Él nació se empiezan a contar los años, con alguna diferencia, pero se empiezan a contar los años. Jesús ha sido la persona más importante que la tierra ha tenido, no había otro que se le iguale. Y tendría que ser un orgullo para cada persona de ser cristiano, de seguir a Cristo. Y Cristo enseñó muchas cosas para que nosotros acomodemos nuestra vida a lo que Él enseñó. Y cuando uno acomoda la vida a lo que Él enseñó, entonces uno se siente completamente realizado. La gente tiene tantos problemas, pero es porque no acomodan su vida y aparte que no lo saben, porque la religión oficial no enseña acerca de Jesús, muy poco. Se maneja mucho por tradiciones. Y el otro día habíamos visto que un muchacho vino y le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer y él no estuvo de acuerdo. Y entonces Jesús le dijo a los discípulos, dice, que era una persona de buena posición económica. Y Jesús le dijo a los discípulos, aprovechó, dice, cuán difícil un rico entrará en el reino de Dios, cuán difícil. Más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para que un rico entre en el reino de Dios. Y ya lo habíamos explicado eso de que el camello pasa por el ojo de la aguja. Y hoy vamos a enseñar otra parábola de que Jesús se acerca del reino. El capítulo 20, ya faltan poco, 8 capítulos nomás de este libro para poder terminarlo. Después seguiremos otra cosa, dice. En el capítulo 20 de San Mateo, dice, el reino de Dios es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Está hablando el reino de Dios, y el reino de Dios hoy día es la iglesia, no como edificio, porque la iglesia no es el edificio es el templo, la iglesia es el conjunto de personas que se reúnen a adorar a Dios, esa es la iglesia. Y él dijo que la iglesia o el reino de Dios es como esta persona que salió muy temprano a contratar gente para que trabajen en su viñedo. Y dice que, versículo 2, se arregló con ellos para pagarles el jornal de un día y los mandó a trabajar a su viñedo Se arregló con personas, las mandó a trabajar a su viña y arregló el precio para pagarle y ellos se fueron a trabajar. Dice, eso fue muy temprano, a las 6 de la mañana. Dice, volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. O sea que salió a las 6, salió a las 9, contrató a otros. Y después dice que el reino de Dios es también como otros. Dice versículo 5, el dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Contrató personas a las 6 de la mañana, contrató personas a las 9, contrató personas a las 12 del mediodía y con los primeros les dijo, tanto les voy a pagar. A los otros no les dijo, le daré lo que sea justo. Dice, alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Les contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Acuérdense que Jesús está enseñando esta historia, enseña una parábola acerca de qué o cómo es el reino de los cielos, cómo es la iglesia, cómo va a ser el reino que Él vino a establecer. O sea, contrató personas a las 6 de la mañana, a eso les dijo, le voy a pagar tanto, contrató a las 9, le dijo, bueno,
le voy a pagar lo que sea justo. Contrató a las 12, les dijo, y así fue contratando durante el día, y hasta las 5 de la tarde contrató a otros que estaban desocupados y los mandó a trabajar. Acuérdense que en el tiempo que Jesús vivía, el día terminaba a las 6 de la tarde, o sea que los últimos trabajaron solamente 1 hora. Versículo 8. Dice, cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el jornal completo de un día. Los que trabajaron 1 sola hora, dice que el hombre les dio el jornal completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también el jornal de un día, lo que habían tratado. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo, estos que han llegado al final trabajaron solamente 1 hora y usted le ha pagado igual que a nosotros que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Usted le ha pagado lo mismo. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no arreglaste conmigo por el jornal de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiero con mi dinero, o es que te da envidia de que yo sea bondadoso. Acuérdense que Jesús está hablando acerca del reino de los cielos, que los que entran al final del tiempo van a recibir igual que los que vienen al principio. En realidad Jesús estaba hablando a los judíos. Los judíos eran personas que teóricamente pertenecían al reino de Dios, y Jesús cuando vino ellos no lo aceptaron, sino que aceptaron de entrar en el reino de Dios los que cobraban impuestos para Roma, que los odiaban el resto de sus conciudadanos. Entraron al reino de Dios la gente de mal vivir. De hecho, que Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos para Roma, y Jesús le dijo, sígueme, y estaba tan contento Mateo de seguir a Jesús que hasta le hizo un banquete. ¿Y quiénes se reunieron en ese banquete? Todos los publicanos con Mateo, porque Jesús había fijado los ojos en él. Entonces esos que estaban entrando al último iban a recibir lo mismo que los que habían estado del principio. Y lo mismo sucede en la iglesia de Jesucristo. No quiere decir que son menos los que se convierten al fin de los... Hay personas, un día un hombre me dijo que tenía como 70 años, se convirtió de corazón a Dios y había vivido una vida bastante depravada, y me dijo, pero Dios me acepta lo mismo. Me preguntó a mí. Y yo le dije, ¿y vos harías lo mismo que has estado haciendo hasta ahora teniendo conocimiento de Dios? No, me dice, bueno, si vos no harías lo mismo que has estado haciendo hasta ahora, Dios te acepta en tu reino, y para Dios es como si nunca hubieras hecho nada. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, y Dios te acepta como si hubieras estado toda tu vida trabajando para Él. Así es el reino de Dios. Y Jesús aclara, de modo que los que ahora son los últimos, o sea, estos últimos que aceptan a Dios de entrar en sus caminos, serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. O sea, que los primeros que no tienen en cuenta a Dios, que creen que tienen derecho, y también se refiere a los cristianos que llevan 40 años de cristianos, pero que no tienen fruto para Dios. Esos son los últimos. Y después llega uno que tiene 2 meses de cristiano, tiene 1 año, y ese tiene la alegría de la vida, recibe el amor de Dios en su corazón y está dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús.
Bueno, ese será primero que aquel otro que tiene 40 años y que se cree que es mejor que todo porque él ha vivido una vida religiosa toda su vida, pero que no tiene frutos de cristiano. Así que yo los animo a ustedes a tener frutos de cristiano. Y que los últimos, acuérdense que Jesús dijo, serán primeros, aquellos que realmente se convierten de corazón y aceptan a Dios en su corazón, determinan voluntariamente seguir a Jesucristo y quieren pertenecer a su reino y están dependiendo de Él en todas las cosas. Y el Espíritu Santo viene a su vida, los inunda, le da la salvación, la alegría de la vida y dicen, ¿cómo no lo conocí antes? Bueno, lo conoció después, ¿qué va a ser? Así que espero que Dios los bendiga y acá nos damos cuenta que Jesús ya estaba casi al final, ya le faltaba poquito para que fuera ajusticiado por sus conciudadanos. Dice, Jesús yendo de camino a Jerusalén, él había fijado su rostro, estaba en el norte, en Galilea, y había fijado su rostro para ir a Jerusalén. Y porque era la fiesta de la Pascua, dice, y Jesús yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo, cuando él los estaba preparando para lo que venía, como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Ya nos damos cuenta que estaba cerca la fiesta de la Pascua y que Jesús se dirigía a Jerusalén y él sabía lo que le esperaba. Porque cuando habíamos aprendido la vez pasada en el monte de la transfiguración, en el monte santo, donde Jesús le mostró su gloria a sus discípulos, le aparecieron hablando con él Moisés y Elías. ¿Y qué hablaran con Jesús? Bueno, hablaban acerca de lo que le iban a hacer en Jerusalén y lo estaban fortaleciendo para que no sucumba, porque él podía haberse negado a hacer la voluntad de Dios y haber declinado de no ir a la cruz. Pero sin embargo él estuvo dispuesto a cumplir todo el consejo del Padre, todo el consejo de Dios. Y ojalá que nosotros también, y él sabía lo que se le venía, sin embargo, él había fijado su rostro para ir a Jerusalén, porque él iba a ser el precio para que después de él toda una multitud de personas sean limpias de culpa, de pecado, integren su reino y determinen una vida santa para agradar a Dios. Bueno, espero que todos ustedes que me escuchan y que yo seamos fieles, seamos personas consagradas a Dios, podamos vivir una vida en integridad y que Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida. Bueno, espero que Dios los bendiga y los prospere y los sane y le saque todos los problemas que trae aparejado el hecho de vivir en esta tierra. Dios los bendiga.